Buenas noches con todos los presentes. El día de hoy, como bien ya ha comentado nuestra amiga antes de mi ingreso, vamos a ver el tema del registro de información en el Plan Anual de Contrataciones del Estado. A continuación vamos a ver el temario que se va a tomar en esta hora que tenemos digamos, de sesión, que esperemos que sea, digamos, que podamos abarcar el temario propuesto, ¿no? Ya que es un poquito extenso. El temario que tenemos aquí, en la parte frontal, vamos a visualizar primero un poco parte conceptual sobre características y las finalidades del Plan Anual de Contrataciones. Luego de ahí veremos los pasos que hay que realizar o las acciones que hay que llevar a cabo para poder formular el Plan Anual de Contrataciones. Luego de ahí veremos un poco las actividades o las acciones que debemos hacer también para poder realizar modificaciones y seguimientos al Plan Anual de Contrataciones, que son unas actividades muy importantes para poder ir, digamos, viendo a medida que va transcurriendo el tiempo si vamos ejecutando en forma correcta nuestro Plan Anual de Contrataciones, que es algo muy importante. Luego de ahí veremos una actividad, ya viendo en el portal mismo, en el portal del SEACE, ingresaremos para poder descargar el archivo Excel del Plan Anual de Contrataciones. La finalidad de este archivo va a ser, digamos, al menos registrar uno o dos procesos para que luego de ahí podamos cargarlo en forma masiva en el Plan Anual de Contrataciones. Para ello, ingresaré yo a un módulo de Plan Anual de Contrataciones para poder realizar esta acción que hacen todas las entidades a principio de año, ¿no? Que es la carga masiva de su primera versión del Plan Anual de Contrataciones. Luego de ahí, navegaremos en el Plan Anual de Contrataciones versión 3.0, ojo, que es la versión que ha entrado en vigencia a partir del presente año, el año 2017. Y vamos a registrar, digamos, uno o dos procesos, dependiendo cómo vayamos avanzando con el tiempo, con la finalidad de ver cómo es la acción que realizan los usuarios para poder añadir un nuevo proceso al plan anual ya vigente o poder excluir un proceso, ¿no? Para ello sabemos bien de que requerimos de unas resoluciones, unos documentos que aprueban justamente estas modificaciones que vamos a emplear. Y finalmente, ya para cerrar, digamos, la sesión, vamos a ingresar al portal del SEACE y vamos a explicar un poco el tema del buscador del Plan Anual versión 3.0, que entró en vigencia, como les repito, el presente año. En este buscador público que tenemos de acceso libre, ojo, vamos a visualizar una sección de reportes, donde vamos a ver en forma resumida, digamos, cuál es el avance en porcentaje que tiene la entidad a un tiempo específico al momento de realizar la búsqueda, y luego de ahí las cantidades de procesos programados que tiene, tanto en cantidades como en montos. Y luego de ahí ingresaremos al buscador netamente para poder realizar una búsqueda en forma aleatoria de una entidad, por ejemplo el OCE, ¿no? Para ir viendo justamente sus procesos, cómo los tienen programados, para qué mes tentativo lo tienen programado, y luego de ahí veremos como si fuéramos un usuario proveedor del Estado, cuya, digamos, o finalidad para mí, yo proveedor, es encontrar oportunidades de negocio donde yo pueda venderle al Estado mis productos. Entonces, en forma resumida, ese es el temario que vamos a ver el día de hoy, y la finalidad, digamos, de esta sesión es que ustedes, los usuarios presentes, digamos, sepan identificar cuáles son las acciones que hay que realizar para poder registrar información, tanto en el archivo Excel del Plan Anual que descargamos del portal del SEACE, como en el módulo del Plan Anual versión 3.0, a fin de que cuando estemos ya realizando nuestras actividades en un escenario real, podamos reducir los errores que frecuentemente cometen los usuarios. Entonces, sabiendo ya identificando en qué campo, en qué sección debo registrar la información en forma correcta. Muy bien, entonces vamos a empezar el desarrollo del temario, y al finalizar tendremos unos 10-15 minutos para poder hacer una ronda de preguntas y absolverlas ahí mismo. Muy bien, entonces empezamos. Plan Anual de Contrataciones, el famoso PAC. Sabemos que este plan anual es una herramienta de gestión que nos va a servir a nosotros como entidad poder gestionar las compras que realizamos durante un año específico. Eso es, digamos, en teoría, lo simple, un concepto de plan anual. Es una herramienta de gestión que me va a servir a mí para poder gestionar mis compras durante un año específico. Pero este plan anual, como herramienta de gestión, tiene una serie de características
y finalidades. Dentro de las características, como podemos visualizar en la diapositiva, nos dice una característica que el plan anual es integral. ¿Por qué decimos que el plan anual es integral? Básicamente porque el plan anual contiene, digamos, o considera dentro de su registro todas las necesidades que van a tener todas mis áreas usuarias de la entidad. Por tanto, integra todas las necesidades de un año específico de mi entidad. También tenemos otra característica que es público, me dice. Y cuando hablamos de que es público, yo automáticamente tengo en mi mente que es relacionado al portal web del SEACE. El portal web del SEACE es un portal que es de acceso público, simplemente digitando la dirección web www.2.ceace.gov.pe, puedo acceder yo para visualizar información justamente del plan anual, de una entidad específica o de cualquier otra entidad que sea de mi interés. Y ojo, añadiendo a esta parte, no solamente yo en el portal puedo visualizar información del plan anual, sino también puedo visualizar oportunidades de negocio que está orientado netamente para los usuarios proveedores. También puedo visualizar procesos de selección que ya están en ejecución. Puedo visualizar contratos registrados. También puedo ver una sección de estadísticos. Otra sección tengo de documentos y publicaciones que van a servir como, digamos, documentos de apoyo para el registro de información en el SEACE en sus diversos módulos. Entonces, hay, digamos, herramientas, hay documentos de apoyo en los cuales nosotros como usuarios, sea proveedor o usuario entidad, podemos nosotros apoyarnos en estas herramientas, estos documentos, para poder, digamos, realizar un registro en forma correcta dentro del sistema electrónico de contrataciones del Estado. Muy bien, sigamos con la tercera característica. Decimos que el plan anual es formal. Decimos que es formal porque yo, para poder, digamos, aprobar mi plan anual, necesito de un documento que, digamos, lo apruebe. Normalmente, pues, es una resolución. Tanto para la aprobación, si quiero modificar mi plan anual, quiere decir agregar nuevos procesos o excluir procesos que de repente en el camino desapareció la necesidad. Entonces, para poder realizar esa acción, yo requiero justamente de un documento formal que normalmente, pues, en la práctica es una resolución, que me va a dar pie a que yo pueda realizar estas actividades. A ver, veo que hay una consulta. Por aquí me dicen, para incluir o excluir modificaciones al PAC, ¿cuál es el documento de referencia hasta antes de la resolución? Y otro, ¿por qué es importante que se programe anticipadamente en el PAC? Muy bien, el documento normalmente que aprueba o modifica el plan anual es una resolución, ¿no? Una resolución que me va justamente a dar pie, me va a autorizar a mí, usuario logístico, que pueda realizar esta modificación en el plan anual. Por otro lado, el plan anual justamente se programa con anticipación un año antes. Por ejemplo, nosotros hoy en día estamos ya en el mes de septiembre. Ya las entidades están definiendo a esta altura ya su proyecto del PAC final ya, para que puedan, digamos, a fin de año aprobarlo y luego de ahí ser publicado en el SEACE. Que me va a servir justamente para que en forma anticipada yo tenga un documento de gestión donde pueda ir verificando, monitoreando las compras que voy realizando durante el año. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Con respecto a las finalidades. Una de las finalidades de este plan anual de contrataciones es justamente que me va a permitir programar, ¿no? Y un poco lo que ya estábamos hablando en respuesta a la pregunta. Este plan anual me va a permitir a mí, que soy una entidad, poder programar mis compras que voy a realizar en un año específico. Me permite programar, ¿por qué? Porque justamente para darme un orden dentro de un año específico. Si yo no tengo una programación previa, entonces a medida que vaya ejecutando mi año fiscal, pueden venir las necesidades en cualquier momento, ¿no? De 2, 3, 4 áreas usuarias. ¿Y qué pasa si yo no tengo un control o un documento de gestión? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para poder atender las 3, 4 necesidades en forma paralela? Si no tengo un documento donde me indique, digamos, si estoy dentro del marco presupuestal, si tengo dinero o no para poder realizar esa compra, yo en ese momento no podría decirle, sí, tu compra va o no va, ¿no? Entonces, este documento justamente está alineado al Plan Operativo Institucional, el POI, y que justamente está acotado con el presupuesto aprobado por la entidad. Entonces, tiene, digamos, digamos,
tiene unos factores que me van a permitir a mí medir si tengo o no tengo dinero al momento de realizar la compra en el mes específico. Muy bien, entonces me va a permitir justamente eso, programar mis compras para un año fiscal. Luego de ahí tengo otra finalidad que es el de difundir. Cuando hablamos de difundir, justamente, ¿qué pasaría si yo, entidad, tengo, por ejemplo, mi documento de gestión, que es mi plan anual de contrataciones, pero si no lo difundo para que todos los proveedores puedan enterarse de qué es lo que yo voy a comprar como entidad en un año específico? Entonces, de repente, cuando venga la necesidad, estoy el mes de noviembre, voy a convocar mi proceso de adquisición de, no sé, de repente de equipos de aire acondicionado. Y si es que yo previamente no lo he difundido, estoy 100% seguro que cuando publique mi proceso, el grado el porcentaje de proveedores que puedan presentarse a mi proceso va a ser muy bajo, e incluso hasta puede quedar desierto, por no tener justamente una difusión previa. Hoy en día esta difusión, como ya lo programamos con anticipación, me permite a mí que cuando llegue al mes específico, según la programación que tengo, ya voy con la seguridad de que ha sido difundido previamente y voy a tener la cantidad mínima de proveedores para poder llevar a cabo mi proceso y lograr con el objetivo que es adquirir el bien, servicio, obra o consultoría de obras. Por otro lado tenemos la otra finalidad, que es el evaluar. ¿Por qué decimos que el plan anual me va a permitir evaluar? Yo, por ejemplo, jefe del área logística, puedo hacer unos cortes en forma trimestral, semestral, ya depende de la persona, cómo se vaya a programar. Puedo decir, por ejemplo, a mediados de año, primer semestre, puedo pedirle al especialista que me presente un informe para que yo sepa cómo voy a mediados de años con respecto a la ejecución de mi programación. Supongamos, estamos julio, entonces yo pregunto, solicito justamente un informe para ver cómo nos fue con la ejecución del plan anual hasta el mes de junio. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Si soy el especialista, indagaré, veré en el SEACE, según mi ejecución de mi plan anual, cuántos procesos convoqué a esa fecha. Si, por ejemplo, les comento, mi plan anual tiene un total de 100 procesos programados. Pero ¿qué pasa si, según mi programación, al mes de junio yo debía haber ejecutado 60 procesos? Y cuando voy a la realidad, entro al SEACE para verificar mis procesos convocados y solamente convoqué 40. Entonces, ahí hay algo que no está bien. Si yo tenía programado a junio convocar 60 procesos, pero en lo real tengo 40 procesos convocados, ¿qué está pasando? Ahí justamente en el informe tienen que sustentarme el por qué no estamos, digamos, a un 100% de ejecución de nuestro plan anual programado. Y justamente me va a servir para eso, ¿no? Para saber si las compras que yo había programado a un mes específico las estoy llevando en forma correcta. Si veo un resultado como el que les estoy explicando, que convoqué 40 de 60, entonces me va a dar opción a mí que pueda tomar unas acciones correctivas, poder corregir qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, para no llegar a fin de año, digamos, y se me junten todos los procesos y estar correteando por aquí y por allá para poder, digamos, cumplir con las necesidades de mis áreas usuarias. Entonces, cada área usuaria tiene que remitir con anticipación sus requerimientos, digamos, al OS para que puedan programar con anticipación y luego de ahí podamos evaluar a medida que va transcurriendo el tiempo. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver unos pasos a grandes rasgos sobre la formulación del PAC. ¿Qué actividades se dan para que se pueda formular este plan anual de contrataciones? Primero, como base tenemos nuestro proyecto del POI, ¿no? Nuestro plan operativo institucional. Luego de ahí, el siguiente paso es que los usuarios presentan sus requerimientos, sus cuadros de necesidades. Entonces las áreas usuarias me van a enviar, a mí que yo soy el miembro del OS, me van a enviar sus cuadros de necesidades para el año posterior, para el año siguiente. Entonces lo que yo voy a hacer es justamente reseccionar todo el cuadro de necesidades de todas mis áreas usuarias. Siguiente paso tenemos aquí, el OS en coordinación con el área usuaria, ojo, no es solo responsabilidad del OS como lo era antes, ¿no? Ya con la entrada en vigencia de la ley 3225,
ya el área usuaria está involucrada a realizar esta acción en forma conjunta con el OS. Entonces, ¿qué hacen tanto el OS como el área usuaria? Van a consolidar justamente, valorizar y presentar el cuadro consolidado de necesidades. ¿Sí? ¿A dónde van a presentar este cuadro consolidado de necesidades? A mi área de presupuesto. ¿Para qué? Para que puedan incluirlo en el proyecto de mi presupuesto institucional de apertura, mi PIA. ¿Sí? Siguiente paso tenemos aquí en la diapositiva, que vamos a ver el proyecto del PIA. Vamos a tener ya mi proyecto del PIA en función al cuadro de necesidades que le he enviado, mi consolidado de cuadro de necesidades de todas mis áreas usuarias. Entonces, tengo un proyecto del PIA y esto, el área de presupuesto va a informar a todas las áreas usuarias para que prioricen en función a las actividades y metas programadas. Luego de ahí vamos a ver otra actividad que el OS, en coordinación con el área usuaria, van a determinar justamente el valor estimado que va a estar justamente en mi plan anual. Entonces es una actividad conjunta también. Siguiente paso, aprueban el PIA, ya mi presupuesto institucional de apertura ya aprobado. Es lógico que de repente, si mi proyecto del PAC, por ejemplo, estaba alineado, por decir un monto, a 100.000 soles, que era mi proyecto también del PIA. Entonces, si tenía proyecto del PIA 100.000 soles, entonces cuando yo armo mi proyecto del PAC, debe estar apuntando a esos 100.000 soles. Pero ¿qué pasa si cuando aprueban el presupuesto institucional de apertura, ya la aprobación ya no a nivel de proyecto, me aprueban, por ejemplo, 80.000 soles? No va a cubrir los 100.000 soles de mi proyecto del PAC. ¿Qué debería hacer yo entonces? Tengo que justamente, en coordinación con las áreas usuarias, vamos a, digamos, a ver algunas necesidades que son más importantes y vamos a darle unas prioridades a fin de que podamos ajustar nuestro cuadro consolidado y que calce con los 80.000 soles que nos aprueban en nuestro presupuesto institucional de apertura. Teniendo ya alineado tanto mi proyecto, mi PIA aprobado, tengo que ya aprobar mi plan anual con los ajustes necesarios. ¿Sí? En la siguiente diapositiva vamos a ver ya un cuadro en una línea de tiempo donde vamos a visualizar lo que hemos hablado ahorita en forma resumida, un poco más a detalle y hablando con tiempos. A ver, creo que tenemos por aquí unas preguntas, vamos a ir contestando. ¿Es necesario incluir obras en continuidad en el PAC por parte del área usuaria? No, si ya la obra ya se inició justamente, supongamos que estamos en este presente año, y en el presente año yo convoqué mi proceso de obras. Entonces, y mi obra va a durar 2 o 3 años, al siguiente año ya no es necesario que yo considere este proceso en mi plan anual, porque ya tiene ya desde un inicio su presupuesto ya separado, digamos, ¿no? Y si es que mi presupuesto abarca 2 o 3 años, con previsión tendría que yo ya ir separando el monto a, digamos, a ejecutar por cada año que vaya a cubrir. No es necesario que sea considerado en los planes anuales de los siguientes años. Aquí dice Edgar, otra pregunta, me dice: hola, buenas noches, ¿hasta qué fecha tienen las entidades para presentar su PAC? Justamente lo que pregunta Edgar ahorita viene en la siguiente diapositiva. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva para poder contestar las dudas que tiene nuestro amigo Edgar y otros usuarios que están presentes. Pasamos entonces a la siguiente. Formulación y aprobación del PAC. Pero ya ahora tenemos otra vista en una línea de tiempo. Lo que estamos visualizando en la presente diapositiva es justamente lo que se recomienda, digamos, lo ideal que deberían hacer las entidades según la recomendación de la ley 30225. Acá vamos a ver que lo separa en dos momentos. Un primer momento, que podríamos tomarlo como referencia en un primer semestre, y un segundo momento, que es el segundo semestre. Por tanto, en el primer momento, que es el primer semestre, tengo dos acciones identificadas muy claras. El primer punto que dice, en este primer punto se dan la definición de requerimientos y elaboración de cuadro de necesidades. ¿Qué van a hacer las áreas usuarias en esta acción? Primero, en el caso de bienes, van a adjuntar las especificaciones técnicas. Para el caso de servicios, los términos de referencia. Y en el caso de obras, tienen que adjuntar una descripción de los proyectos.
Muy bien, entonces ya tengo mi cuadro de necesidades por cada área usuaria, digamos. Luego de ahí seguimos dentro del primer semestre y vamos a pasar a un segundo punto, donde hice aquí la actividad consolidación y valorización en el cuadro de necesidades. Entonces, una vez que ya tengo todos los cuadros de necesidades de mis áreas usuarias, tengo que consolidar y valorizar todos los requerimientos que me han solicitado. Para ello, ajustaré los requerimientos. Se obtiene justamente, ajustando los requerimientos, ya voy a tener mi cuadro consolidado de necesidades que va a estar apuntando, digamos, a mi proyecto de presupuesto. Entonces, al primer semestre, en resumen, que es a fines de junio, yo entidad ya debo tener mi proyecto de presupuesto alineado con mi proyecto del PAC. ¿Lo hacen las entidades actualmente? No sabemos, ¿no? Porque en cada entidad maneja, según sus criterios, sus actividades a realizar. Que, bueno, hasta el año pasado, que tenía entendido, no seguíamos las sugerencias que nos da la ley 3225. Por otro lado, ya empieza ya el segundo momento, el segundo semestre, a partir de julio más o menos. Vamos a ver una tercera actividad. En esta actividad me dice que ya voy a tener la aprobación de mi presupuesto institucional de apertura, de mi PIA. Se aprueba mi PIA y, como ya habíamos dicho en la diapositiva anterior, yo tengo que ajustar mi proyecto del PAC para que calce con el monto aprobado según mi PIA. ¿No? El ejemplo, ¿se acuerdan? Que si yo tenía en proyecto de PIA 100.000 soles, mi proyecto de PAC va a estar apuntando a los 100.000 soles. Pero ¿qué pasa si cuando aprueban mi PIA me aprueban por 80.000? Ahí justamente viene la tercera actividad. Tengo que ajustar mi proyecto del PAC para que calce justamente con los 80.000 soles. Entonces, en esta tercera acción, debo tener alineado mi PIA ya aprobado con mi proyecto de PAC. ¿Y qué hice en la parte inferior de la línea? 15 días hábiles siguientes de la aprobación del PIA, yo tengo que aprobar mi plan anual, que es la cuarta actividad que estamos viendo. Entonces, a un cuarto momento ya tengo que tener mi PIA aprobado y mi plan anual aprobado. Y finalmente, la última actividad que hice en la parte inferior, dentro de los 5 días hábiles de aprobado mi plan anual, este plan anual tiene que ser publicado en el portal del SEACE, adjuntando lógicamente el documento que lo aprueba, ¿no? Normalmente es una resolución. Entonces, esto de acá son los pasos que deben seguir las entidades como recomendación, porque la norma no te dice, no expresamente, que al primer semestre ya debes tener tu PIA con tu proyecto de PIA o tu PIA aprobado con tu proyecto de PAC alineado. No te dice en esa forma. Cada entidad tiene que ordenarse según sus actividades que realiza. Pero lo recomendable es esto. ¿Qué se daba o cómo se daba la situación en años anteriores? En años anteriores, ustedes no me van a dejar mentir, las entidades empezaban a solicitar justamente sus cuadros de requerimientos en agosto, en julio, agosto, octubre, en algunos casos. Y empezaban a consolidar según su PIA aprobada ya en noviembre, quincena de noviembre más o menos. Y finalmente empezaban a corretear a los últimos días de diciembre, creo que hasta el año pasado lo han hecho, empiezan a corretear el último día de diciembre para consolidar su plan anual, aprobar su plan anual y de ahí están registrando en el SEACE dentro de los 5 días, o sea, los primeros días de enero están registrando un poquito apurados, ¿no? ¿Y qué acarrea o qué trae como consecuencia esto de acá? Malas programaciones, de repente debieron programar, no sé, por citar un ejemplo, 30 bidones de agua de mesa, por la mala programación, las coordinaciones que no se hicieron con su debido tiempo, piden 20 o piden demasiado, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente se originan las malas programaciones por las partes de las entidades. ¿Muy bien? ¿Qué dice nuestro amigo Luis? A ver, vamos viendo un poco también las preguntas. En la práctica, dice nuestro amigo Luis, ¿no? En la práctica, con la experiencia que tiene, ya estando publicado el PAC, las áreas usuarias dicen, guíate del PIA, cosa que no es correcto, ¿no? Entonces, el PIA es justamente nuestro horizonte y según lo que tengo yo en el PIA, tengo que programar para que salga ya mi plan anual alineado a lo que tengo como presupuesto, ¿no? Lo que dice acá nuestro amigo es que van pidiendo de repente las necesidades
y van viendo que no sobrepase o no le falte dinero de repente, ¿no? Es cosas que se dan justamente en la práctica. Otra pregunta de nuestro amigo Danilo. Dice, ¿es necesario poner en el pack compras de acuerdo marco? Así es. La directiva del plan anual lo menciona y lo dice, ¿no? Debes considerar en tu plan anual aquellas compras que vas a realizarlas por la modalidad de acuerdos marcos. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esto es más teórico ya justamente con respecto a la modificación y seguimiento del pack. Para la modificación, como ya habíamos estado comentando durante la sesión, justamente una modificación va, digamos, a acarrearme las acciones que cuando yo tenga la necesidad de incluir nuevos procesos. De repente, hoy en día estamos en septiembre y aparece una nueva necesidad dentro de mi área usuaria. Y requiero comprar un producto. Entonces, debo solicitar yo que el producto que voy a comprar, si existe presupuesto, ojo, ¿no? Si existe presupuesto, entonces puedo yo solicitar que sea incluido en mi plan anual para que lo pueda convocar de repente en noviembre o diciembre, según sea la necesidad. Lo mismo ocurre con la exclusión de procesos. Puedo estar ahorita ya en el mes de agosto y para el mes de julio yo requería comprar un producto. ¿Y qué pasa si de repente por X motivos, de repente dieron prioridades a otros tipos de procesos y el dinero que estuvo destinado para este proceso que se iba a llevar a cabo en julio fue destinado para una compra directa, por ejemplo? Entonces, este proceso de repente, si yo lo requería para julio, sí o sí, estando ya septiembre, ¿para qué ya compraría un producto si yo lo necesitaba en julio, ¿no? Entonces, ahí habría que evaluar. Si la necesidad existe aún, entonces puedo solicitar yo que compren el producto. Pero si ya desapareció la necesidad porque era solamente en julio dicho producto tenerlo, digamos, en stock, entonces ya no va a cubrir, digamos, ya no va a cumplir la finalidad. Lo que debería hacerse en todo caso es solicitar la exclusión del plan anual para poder liberar de repente ese monto y que sea destinado para otro proceso que tenga, digamos, una importancia, ¿no?, dentro de la entidad. También tenemos acá que se modifique el plan anual cuando varíe el tipo de procedimiento de selección, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo iba a comprar, como el ejemplo que les había mencionado, equipos de aire acondicionado? Si de repente mi equipo de aire acondicionado estaba con un valor estimado dentro de mi plan anual por 100.000 soles, una adjudicación simplificada, entonces yo lo tenía programado como adjudicación simplificada por 100.000 soles, adquisición de equipos de aire acondicionado. Pero ¿qué pasa si ya en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, no sé, de repente varió los precios, las condiciones del mercado variaron, y este proceso que estaba, entre comillas, ¿no?, con un valor estimado por 100.000 soles, se va a las nubes y superan de repente los 450.000 soles. Entonces, si vas a ver tú en la práctica, por el monto que ya me arrojó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, ya no le corresponde realizarlo mediante una adjudicación simplificada. Entonces, varió el tipo de procedimiento, ya es de repente una licitación pública. Entonces, si se da esa situación, yo estoy en la obligación de justamente modificar mi plan anual para poder modificar el tipo de proceso y el monto que corresponde. ¿Sí? Entonces, esas son, digamos, las causales, los momentos en los cuales yo, entidad, debo modificar mi plan anual. No olvidemos que la modificación también es la autorización es con un documento formal. Muy bien. Seguimiento. Otra acción que debemos hacer nosotros como entidad, porque es muy importante para ir viendo cómo voy con el avance o la ejecución de mi programación de plan anual. ¿Qué me dice la diapositiva? El titular de la entidad es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento del proceso de planificación, ojo, formulación, aprobación y ejecución del plan anual de contrataciones. Por tanto, es muy importante que tu entidad estés monitoreando, realizando un seguimiento de cómo vas ejecutando tu plan anual a medida que pasa el tiempo. Recomendación, a opinión propia, yo le diría de repente, hagan unos cortes en forma trimestral. Primer trimestre, solicito un informe para ver cómo voy. Si veo que no estoy cumpliendo al 100%, debo tomar unas medidas correctivas, ¿verdad? Y así sigo avanzando al segundo semestre, tercer semestre, y al final del año ya voy a llegar con un plan anual ejecutado al 100%.
sin corretear a fin de año y no estar, digamos, afectando al personal logístico su Navidad, ¿no? Que es lo más importante. Muy bien. ¿Qué más me dice la diapositiva? Requisito para convocar procedimiento de selección. Ojo, esto acá es muy importante y creo que lo están preguntando también algunos. Es que el proceso que voy a convocar debe estar incluido en el plan anual, sí o sí. Salvo me dice acá, comparación de precios, ¿no? Cuando es comparación de precios, no, la obligatoriedad no es, digamos, tan a rajatabla. En el resto de procesos sí es necesario que debe estar en el plan anual para poder yo realizar mi convocatoria. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a atender unas consultas para pasar ya a la actividad que es el registro de información del plan anual en el módulo justamente la versión 3.0. ¿Qué dicen por acá? A ver. Ya, aquí nuestro amigo dice, en el caso de una obra que ya se encuentra licitada, o sea, ya fue publicado en el SEACE, en algún momento es declarado nulo. Me dice por parte del OCE, ¿no? Entonces, esta acción que declara nulo el proceso, ¿necesita que sea programado con un nuevo código en el plan anual? ¿O basta con el código inicial que programé a principio de año de repente, ¿no? Considerando que el OCE lo declaró nulo hasta la etapa de convocatoria. Muy bien, esta pregunta la manejamos así. Si yo ya lo programé en mi plan anual, sea cual sea, así sea obra, bienes o servicios, ya lo programé en mi plan anual para el presente año, lo ejecuto, y sea el OCE o por parte de la entidad, no sé, o de repente una apelación, y el OCE mismo te dice, declara nulo tu proceso y retrotrae. Que retrotraiga yo a cualquier etapa, desde donde me encuentre, así sea la convocatoria, a la absolución de consultas, observación, integración de bases de repente, no es necesario que yo lo vuelva a programar en mi plan anual, con otro tipo de, digamos, de código, ¿no? No es necesario, porque ya tú lo tienes programado. Y así va a seguir siendo, igual, si queda desierto, por ejemplo, mi proceso, voy a retomarlo y no es necesario que yo lo vuelva a considerar en el plan anual. ¿Cuándo es necesario que yo lo considere en el plan anual? Cuando, por ejemplo, estamos diciembre del 2017 y ya estamos ya a puerta de pasar al 2018. Entonces, diciembre de 2017, declaran nulo mi proceso y dicen, retrotrae tu proceso a la etapa de convocatoria. Entonces, este proceso lo voy a retomar cuando de repente ya en enero, febrero del siguiente año. Entonces, por estar justamente en ese limbo, pasando al siguiente año, debo yo considerar este ítem del PAC que fue retrotraído a la etapa de convocatoria, ojo, solo a convocatoria, debo considerarlo en mi plan anual del siguiente año. Solo en esa situación debo considerarlo. Si no es así, simplemente continúo, si es durante el año, continúo con mi plan anual. ¿Por qué? Porque cuando yo declaro la nulidad, en el SEACE vamos a ver una opción que es acciones pendientes del procedimiento. Ahí yo voy a retomar mi proceso y voy a visualizar que el ítem del PAC ya está asociado a mi proceso que voy a retomar por nulidad. Muy bien. Muy bien, entonces, a continuación vamos a ver justamente el registro de información en el módulo del PAC. Por un tema de orden, vamos a invertir un poquito esta actividad, porque la siguiente actividad iba a ser justamente, como vemos en la diapositiva, descargar el archivo del PAC, su respectivo llenado. Entonces, primero vamos a hacer esta actividad. Descargamos ahora el archivo Excel del PAC, vamos a registrar un proceso para generar nuestro archivo DBF y de ahí recién volvemos a la actividad anterior que era la que está aquí, que es el registro de información en el PAC. Muy bien, entonces vamos a invertir un poquito ese orden. Y finalmente ya pasamos con la explicación del buscador del PAC que se encuentra ubicado en el buscador público. Muy bien, entonces vamos a hacer la siguiente actividad. Voy a salir un rato de la diapositiva y voy a ingresar. Voy a ingresar, señores, al portal del SEACE. Recomendación para que puedan trabajar en forma correcta en el portal del SEACE es que trabajen con el navegador Internet Explorer, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde su concepción el portal fue justamente concebido para que trabaje bajo esos parámetros, Internet Explorer. Con otros navegadores trabaja así, pero hay algunos inconvenientes que se presentan para la visualización más que todo. Para el ejemplo, me bastará ahorita ingresar con el Google Chrome para poder descargar el archivo, ¿no? No hay ningún problema en ese aspecto.
Entonces, para ingresar al portal del SEACE, voy a digitar www.seace.gov.pe. Selecciono Enter y aquí tenemos el portal del SEACE. Dentro del portal del SEACE, en la parte superior, voy a visualizar yo un campo que dice Documentos y Publicaciones. Ingreso a Documentos y Publicaciones y dentro de Documentos y Publicaciones voy a ingresar aquí donde dice Seleccione una página. Voy a seleccionar la página que dice Manuales y otros entidades SEACE versión 3.0. Estando aquí en el SEACE 3.0, la primera opción de la columna de la izquierda en la pantalla, hay una sección que dice Plan Anual 2017. La primera opción dice Archivo Excel para el registro del Plan Anual 2017. ¿Qué voy a hacer acá? Descargo justamente este archivo Excel del Plan Anual. Voy a descargarlo con la finalidad de, como les había explicado, registrar al menos un proceso para ir explicando la información que deben registrar en el llenado del archivo Excel del PAC. Muy bien, ya lo descargué aquí. Voy a abrir el archivo. Muy bien, voy a habilitar justamente la vista protegida. Y aquí hay una opción que dice Advertencia de seguridad, habilitar contenido. Tengo que habilitar los macros para poder trabajar en forma correcta con el archivo Excel. Ya está. Muy bien, entonces aquí en la pantalla tenemos el formato del archivo Excel que descargamos normalmente todas las entidades a fines de año para poder volcar todo mi consolidado de cuadro de necesidades, a fin de que genere mi archivo .xls, que es una extensión del Excel, para poder realizar mi carga masiva en la primera versión de mi plan anual. Muy bien. Entonces, primer paso, ¿qué es lo que hago en este archivo Excel? Donde dice nombre de la entidad, el campo nombre de la entidad, voy a ubicar justamente la entidad en la cual yo estoy trabajando, donde voy a llenar mi archivo Excel. Y miren, antes de continuar, aquí en la parte, en la fila 9, tenemos unas letras de color rojo y azul. La de color rojo dice, para generar el archivo XML para el SEACE, debo seleccionar las teclas Control más Q. Esta acción la voy a realizar una vez que ya pasé todo mi cuadro de necesidades a este archivo. ¿Sí? Eso es al último. Y al costado dice, de color azul, en las columnas con encabezado azul, presione Control más H para obtener ayuda. Entonces, en todas las cabeceras que estamos visualizando en el archivo Excel que tiene de color azul, vamos a seleccionar Control más H. Entonces vamos a hacer ahora el siguiente. Primer campo que dice nombre de la entidad. Ubico el cursor en ese campo y voy a seleccionar Control más H. Ya está. Me muestra el sistema un buscador de entidades. En este buscador de entidades voy a ingresar, por ejemplo, en mi caso, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, o se le pongo y selecciono el botón buscar. Como resultado me muestra justamente el organismo supervisor de contrataciones del Estado. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? En este radio button, ¿no? En este redondito de acá, le doy un clic, seleccioné la entidad y ahora selecciono el botón aceptar. Lo que está haciendo ahorita el sistema es internamente, está cargando en la pestañita bien común el listado de bienes comunes que tenemos, digamos, a la fecha. Es simplemente informativo esto acá, no tiene nada que ver con el registro que voy a realizar. Entonces, ahora sí, una vez que ya pasó toda la información, voy a ingresar a la pestaña que dice Plan Print, de color amarillo en la parte inferior. Ingreso a Plan Print y veo que ya en el nombre de la entidad ya estoy visualizando el nombre del organismo supervisor de contrataciones del Estado. En un proceso real tengo que registrar las siglas, el pliego que corresponde, la unidad ejecutora, instrumentos, etc. Para el ejemplo, me basta simplemente con el nombre de la entidad. Ahora sí voy a registrar un proceso como ejemplo para poder generar mi archivo XML. Donde dice el campo ítem único, relación de ítems. Ubico mi cursor en la fila 12 y selecciono Control más H. No olvidemos que es un campo con cabecera de color azul.
Entonces me ubico en la fila 12 y selecciono control más H. El sistema me muestra una ventanita que me dice si el proceso que voy a yo registrar es de un ítem único o es una relación de ítems. Entonces aquí selecciono para el ejemplo ítem único y selecciono el botón aceptar. Ya está. Siguiente campo, tipo de compra o selección, ¿no? Entonces selecciono igual control más H y aquí tengo justamente las opciones si va a ser una compra realizada por la entidad, por compra corporativa facultativa, por encargo de repente a otra entidad o por compra corporativa obligatoria. Para el ejemplo voy a seleccionar por la entidad, ¿sí? No se olviden que en el caso de las compras corporativas facultativas o las obligatorias, la entidad tiene que registrar en su plan anual a quién le está asignando como entidad encargada de llevar a cabo el proceso. Muy bien, para el ejemplo selecciono por la entidad. Observen ustedes el archivo Excel, cuando es seleccionado por la entidad, el siguiente campo que dice entidad convocante de la compra corporativa o encargada, se ha puesto de color plomo, ¿no? Ya no me permite ingresar información, se bloquea. Muy bien, lo cual es correcto. Siguiente campo, tipo, control más H, y aquí voy a seleccionar si es por procedimiento de selección, por supuesto de inaplicación de repente, y justamente la pregunta que me hacía un compañero era por acuerdo marco, ¿no? Entonces también deben ser considerados aquellas compras que van a ser realizadas por acuerdo marco. Y por regímenes especiales tengo otra opción. Para el ejemplo, voy a seleccionar acá por procedimiento de selección. Siguiente campo, tipo de proceso, me dice. Control más H. Y en tipo de proceso justamente me listan los procesos vigentes bajo la ley 30225. ¿Cuáles son? Concurso público, licitación pública, adjudicación simplificada, etcétera, etcétera. Vamos a ver también aquí la última opción que dice adjudicación de menor cuantía. Y muchos me preguntan, Edwin, me dicen, ¿pero qué hace una adjudicación de menor cuantía si ya la ley vigente es la 30225? La respuesta correcta es que todavía a la fecha tenemos procesos que han sido declarados desiertos bajo la norma anterior que era la 1017. ¿Y qué me decía la 1017? Que el proceso que quedaba desierto derivaba siempre en una adjudicación de menor cuantía. Por tanto, debe estar todavía listado como opción acá. Muy bien. Para el ejemplo, vamos a seleccionar aquí adjudicación simplificada. Siguiente campo, objeto de la contratación. En el objeto de la contratación, selecciono control más H y voy a ponerle para el ejemplo bienes, ¿no? Miren, aquí observen, tenemos para poner si es un bien, un servicio, una obra, una consultoría de obras. Para el ejemplo, selecciono bienes. Siguiente campo, número ítem. Control más H. Y aquí me dice solo puede agregar ítem en aquellos procesos que no tengan ítem único, ¿no? Entonces, acordémonos acá que el primer campo habíamos puesto que era un proceso por ítem único. Por tanto, no me permite acá ingresar número, lo cual es correcto. Siguiente campo dice antecedente. En antecedente me salen las opciones sí y no. La pregunta es, ¿qué quiere decir antecedente? Muy bien, este campo antecedente lo vamos a usar cuando yo registro, como les decía, al siguiente año, todos mis procesos que quedaron desiertos. Por ejemplo, estamos registrando mi plan anual del año 2018. Entonces, todos mis procesos que quedaron desiertos en el año 2017, tengo que considerarlos en mi siguiente plan anual si es que la necesidad todavía persiste. De ser así, entonces, yo pondré acá sí, ¿no? Para el ejemplo, simplemente vamos a colocar un proceso que es nuevo, no viene de un desierto. Entonces le pongo acá el indicador no, antecedente no. Y vamos a observar el siguiente campo, descripción del antecedente, se ha bloqueado. Si yo le hubiera puesto antecedente sí, quiere decir que viene de un desierto. Entonces, en descripción del antecedente, recomendación deben poner de qué proceso está derivando. Muy bien, que no es el caso ahorita para el ejemplo. Descripción de los bienes, servicios y obras a contratar. Dice. Vamos a poner aquí, a ver, adquisición de... ¿De qué podemos poner acá? A ver, equipo de aire acondicionado. Adquisición de equipo de aire acondicionado. ¿Sí? Paso al siguiente campo. Y el siguiente campo es el catálogo único de bienes, servicios y obras, el famoso CUCSO.
Este cuxo voy a seleccionar acá control más H y el sistema me muestra justamente un buscador del catálogo único de bienes, servicios y obras. Me va a permitir a mí identificar y catalogar, asignar un código específico al bien que voy a comprar. Donde dice catálogo código, voy a poner equipo de aire acondicionado. ¿Sí? Equipo de aire acondicionado. Selecciono buscar y me muestra todos los tipos de equipos de aire acondicionado, según medidas, potencias, etcétera, etcétera. Para el ejemplo, voy a poner a ver equipo de aire acondicionado tipo split piso techo de 2400. Supongamos que sea este acá mi necesidad. Selecciono aceptar y ya tengo asociado el código cuxo que corresponde al equipo de aire acondicionado que voy a comprar. Siguiente campo, unidad de medida, control H. Unidad de medida para un equipo es justamente la unidad. Cantidad le pongo, por ejemplo, 50. Tipo de moneda, control más H. Nuevos soles le voy a poner para el ejemplo. Valor estimado de la contratación. Luego que hice mi estudio de posibilidades que ofrece el mercado, entonces lo voy a asignar acá, por ejemplo, 80.000 soles, ¿no? Que está dentro de una adjudicación simplificada. Voy a poner la ubicación, departamento, Lima, provincia Lima, distrito Lima, por ejemplo. Fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, fecha prevista de la convocatoria, por ejemplo, lo voy a programar para que sea el mes de noviembre. Ya está. Órgano encargado de las contrataciones, puedo poner acá logística, por ejemplo. Observaciones, es un campo opcional, si quiero puedo poner una observación. Y finalmente, difusión del pack de las Fuerzas Armadas. En este caso, si selecciono, por ejemplo, control más H, me muestra las opciones 0, que sí la contratación va a ser difundida, y las otras opciones, cuando se trata de secreto militar, orden interno, entonces no son visibles, pero sí tienen que estar registrados en el plan anual, pero no van a ser visibles en la vista pública. Muy bien, entonces lo dejo como estaba en 0, y así la acción que he hecho ahorita para registrar todo el proceso, tengo que registrar todo mi cuadro consolidado de necesidades, de todos los procesos. Una vez que ya tengo volcado toda la información, como bien dice aquí en color rojo, para generar el archivo XML, para él se hace, debo presionar control más Q. Entonces selecciono control más Q. Bueno, aquí me está observando que me faltó poner el número de referencia. Entonces le pongo número 1. Ahora sí, control más Q. Ya está. El mensaje me muestra el sistema y dice: se generó exitosamente el archivo plan 2017 XML. Selecciono aceptar. Y esa es la primera actividad que hacen las entidades a principio de año para la carga masiva de su plan anual. Muy bien. Entonces aquí vamos a visualizar justamente está mi archivo XML, plan 2017, que es el que ubica a las entidades cuando ingresan al SEACE para su carga masiva. Muy bien, entonces vamos a hacer el siguiente paso ahora. Vamos a hacer el siguiente paso. Voy a ingresar yo a mi módulo de plan anual para hacer justamente la carga masiva y con eso explicamos el manejo del plan anual versión 3.0. Entonces aquí ya estamos este es un ambiente de pruebas de mi plan anual, que es muy similar al que tenemos en producción. A ver, vamos a ingresar. Ya está. Entonces aquí me estoy logueando
ya al plan anual versión 3.0, ya el módulo, la consola de contratos, de plan anual diré. Entonces aquí voy a ingresar esta opción que dice bandeja del plan anual de contrataciones. Ingreso a dicha opción y el sistema me muestra el listado de las versiones que yo ya he ido registrando a medida que he ido publicando nuevas modificaciones de repente. Aquí en la parte superior vemos un botón que dice nuevo, ¿sí? Vemos un botón que dice nuevo. Selecciono el botón nuevo y el sistema justamente me va a pedir los datos de esta nueva versión que estoy generando. Recordar que para yo registrar nuevos procesos o excluir procesos, requiero siempre previamente generar una nueva versión. Y sobre esa nueva versión incluyo o excluyo mis procesos. Muy bien. Entonces aquí voy a seleccionar, por ejemplo, en tipo de documento, resolución. Voy a darle un número de resolución, fecha del documento de la resolución, el día de hoy, por ejemplo, le pongo, archivo del documento de aprobación me pide un archivo que justamente es la resolución. Entonces tengo que ubicar acá la resolución, nombres, voy a poner un nombre del aprobador, ¿no? Esta acá es la persona que aprueba justamente la resolución, apellido paterno, apellido materno, son datos justamente de la nueva versión, tipo de documento, el DNI de la persona que está aprobando, cargo que ocupa, por ejemplo, un administrador, y en observación es un campo opcional que yo puedo registrar información. Muy bien, una vez que ya registro la información, selecciono el botón guardar. Hasta ahí lo que estoy haciendo, miren, he generado justamente mi versión número 15. Sobre mi versión generada, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Debo de ingresar para registrar mis procesos. Entonces ingresaré a esta opción de acá para alinear justamente, registrar procesos en forma manual uno a uno, excluir los procesos también en forma manual. Y aquí miren, justamente tienen la opción que dice inclusión masiva, el botón inclusión masiva. ¿Qué es lo que hacen las entidades a principio de año? Generan su primera versión, que es lo que ya hemos generado anteriormente, y luego ingresan esta opción que dice inclusión masiva. Le dan un clic y aquí el sistema justamente te pide, miren, bueno, te muestra los datos de la versión actual, que es la 15, la que hemos generado previamente, y hay un campo que dice archivo, seleccionar me dice. ¿Qué voy a hacer ahí? Selecciono entonces mi archivo plan 2017, ¿verdad? Que había generado previamente. A ver, por acá voy a juntar un archivito. Ya está. Entonces lo que he hecho es adjuntar mi plan 2017, ¿verdad? A ver un ratito. Por acá no lo encuentro. A ver, un ratito voy a encontrar aquí el archivito. No ubico el plan 2017 un ratito. Y aquí está. Muy bien, entonces aquí lo que tengo que ubicar, ¿no? Disculpe por la interrupción. Tengo que seleccionar mi archivo plan 2017 que había generado previamente. Voy a ubicar aquí afuera mi archivo plan 2017. Aquí está, el XML que había generado. Y selecciono abrir. Luego de ahí tengo un campo que dice acá, descripción de la carga del archivo. Entonces puedo poner, ¿no?
Plan versión 15, por ejemplo. ¿Sí? Ya está, plan versión 15 y selecciono el botón guardar. A ver, está demorando un poquito el sistema. Ya está. Acá demuestra, se ha registrado correctamente la información. Un mensaje en la parte superior derecha. Siguiente paso, una vez que ya hice la carga, aquí hay un botón que dice validar todos los procesos. ¿Verdad? Entonces voy a seleccionar validar todos los procesos. Lo primero es, antes que todo, monitorear cargas masivas. Acá tengo la opción para monitorear mis cargas masivas, ¿sí? Entonces cerramos esta opción de acá. Y luego tengo acá validar todos los procesos. Validar todos los procesos nuevamente. Y el sistema me dice acá, todos los registros de validación han sido exitosos. Selecciono cancelar y miren en la parte inferior, aquí están justamente los procesos que he cargado en forma masiva. Siguiente paso, una vez que ya hice la carga masiva, tengo que seleccionar aquí la opción de finalizar. Antes de seleccionar finalizar, aquí tenemos también la opción, un botón que dice excluir. Ese excluir me va a permitir ingresar a la versión vigente y voy a excluir aquellos procesos que ya no, digamos, la necesidad desapareció. Entonces, para el ejemplo, una vez que ya hice mi carga masiva, tengo otra opción acá para incluir procesos, que puede ser en forma manual. Por ejemplo, ingreso y el sistema me muestra la ficha para poder registrar un proceso en forma manual. Para el ejemplo, por el factor tiempo, que ya estamos contra el tiempo, voy a cerrar aquí. Y luego de ahí, una vez que ya he hecho la acción de la carga masiva puede ser, o si no, incluir nuevos procesos o excluir procesos, selecciono acá la opción que dice finalizar. En finalizar, voy a visualizar un pequeño resumen. En la parte superior están los datos de la versión número 15, que es la que he agregado, y más abajo tengo una sección de procesos incluidos, que son los que he cargado yo mediante la carga masiva. Y si en caso hubiera excluido algunos, ahí la siguiente sección justamente dice listado de procesos programados excluidos, ¿no? Entonces debería listarlo en esa sección. Para el ejemplo, supongamos que ya hice todas mis actividades de carga o de incluir, excluir procesos. Selecciono la opción que dice acá, finalizar. Y al finalizar, el sistema me hace una pregunta. ¿Estás seguro que vas a publicar la versión número 15? Sí, le digo. Y ya está publicada mi versión número 15. Si quiero vuelvo, ingreso nuevamente a la opción de plan anual de contrataciones y voy a visualizar, miren, aquí está el número 15, la versión número 15 de mi plan anual, ya se encuentra con estado publicado. ¿Sí? Y si quiero ver justamente cuáles fueron los procesos que se agregaron en esta versión 15 o se excluyeron, en la columna acciones tengo una lupita para poder visualizar justamente el detalle. Y ahí bajo un poco y tengo justamente la sección de procesos incluidos y más abajo procesos excluidos. Asimismo, tengo una opción de exportar a XLS este reporte de los procesos que incluí o excluí en la versión número 15 de mi plan anual. Muy bien, entonces esto es un poco a grandes rasgos, por el factor tiempo, las actividades que realiza el usuario entidad para poder cargar, digamos, su plan anual en forma masiva y para poder incluir o excluir procesos en forma manual uno a uno. Muy bien, para finalizar, vamos a explicar un poquito, en forma un poco rápido, el portal del SEACE. Aquí en el portal del SEACE tenemos la pestaña que dice planes anuales. En planes anuales, al ingresar, tengo acá otra opción que dice consulta de planes anuales.
Y ahí tenemos justamente los buscadores de los planes anuales históricos, que son del 2016 para atrás, y esta opción de acá que dice Plan Anual 2017, clic aquí. Al ingresar a esta opción, el sistema me va a llevar justamente al buscador del plan anual, versión 3.0, que es el vigente, y que esta opción va a servir mucho a los proveedores del Estado, porque pueden ver de una entidad específica los procesos programados que tiene para el presente año. ¿Cómo se usa esto de aquí? Esto de acá justamente es el reporte que nos muestra el sistema en forma, digamos, por defecto. Y en el campo que dice institución, voy a seleccionar la lupita para ubicar la institución o la entidad que sea de mi interés. En este caso, por ejemplo, pondré acá, donde dice sigla, el OCE. ¿Sí? Seguimos con el OCE, ¿no? Selecciono buscar, y aquí está la entidad, el organismo supervisor. Donde dice la columna seleccione, voy a seleccionar, ya está por defecto el año 2017, que es el presente año, y selecciono el botón buscar. Al seleccionar el botón buscar, vamos a visualizar en la parte inferior justamente datos de la entidad, del OCE, la dirección, quién aprobó el documento del PAC y el año. Y esto acá es muy importante, la sección que dice indicadores de ejecución, donde yo voy a poder visualizar el indicador de avance y de cumplimiento del plan anual del OCE a la fecha, pues, ¿no? Luego de ahí vemos otra sección que dice últimas 3 versiones del plan anual. Vemos que a la fecha el OCE está en su versión número 5, ¿no? Quiere decir que ha hecho 5 modificaciones a su plan anual a septiembre del 2017. ¿Qué más? Vamos a ver en la parte inferior un gráfico estadístico muy interesante, donde voy a ver por meses justamente cuáles son los meses donde tiene un mayor índice de procesos programados para su convocatoria. Por ejemplo, leyendo a simple vista, veo que entre marzo y abril tiene un pico muy alto de 4,5 millones aproximadamente, y luego de ahí el siguiente es entre junio y julio de 7,5 millones aproximadamente. Entonces, estas programaciones me va a dar a mí un indicador de que el OCE entre julio y abril más o menos son los picos más altos de sus convocatorias que realizan durante el año. En la parte derecha tengo otro cuadro, digamos, muy interesante, donde veo en forma resumida la cantidad, por ejemplo, por procesos que tengo programado. Tengo 7 contrataciones directas, 29 adjudicaciones simplificadas, 3 compras por catálogo y 6 concursos públicos, con su respectivo monto sumado de la cantidad de procesos. Y finalmente, en la parte inferior, otro cuadro muy interesante que es la información del presupuesto institucional de apertura, donde justamente la sumatoria de genérica de gasto debe ser tal cual a la sumatoria de fuentes de financiamiento. Eso es lo interesante que tenemos como reporte del plan anual, versión 3.0, que entró en vigencia el presente año, y que es, digamos, la novedad de este año con el plan anual. Para terminar, vamos a ver una búsqueda muy rápida del plan anual. Este de acá abajo es la versión de la vista pública. Aquí voy a poner en buscadores, buscar procesos programados. Muy bien. Entonces ingresamos a buscar procesos programados y aquí ya por defecto, como ya vi, filtré por el OCE, voy a ver la institución, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, y en la parte inferior veo todos sus procesos programados en el presente año. Vamos a ver, por ejemplo, el primero, el mes tentativo fue para el mes de julio, el segundo fue para el mes de septiembre. ¿Qué cosa fue para el mes de septiembre? Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la ODE Arequipa. Si quiero ver un mayor detalle, entonces ingresaré a esta opción de acá, de la columna acciones, para ver justamente información del proceso y la cantidad de ítems. Muy bien, entonces acá vuelvo y puedo filtrar por alguna otra entidad. Si quiero otra institución, seleccionaré la opción de acá, la lupa, y voy a poner, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. Buscar, asocio la entidad del MEF y selecciono el botón buscar. En la parte inferior vamos a ver el listado de procesos del MEF programados para el presente año. Y tengo aquí en la parte superior para poder exportar a un archivo PDF o un XLS.
Muy bien, señores, entonces, en forma muy rápida, muy violenta, ¿no? Hemos podido explicar el registro del plan anual en la consola versión 3.0. Hemos visto también el llenado del archivo Excel, que es para la carga masiva que realizan las entidades a principio de año, a fin de año. Y luego de ahí, los buscadores del plan anual que tenemos en la vista pública del SEACE. En forma muy rápida vamos a ver las pequeñas preguntas que tenemos al último. Y con eso, si no hay preguntas, estaríamos cerrando la sesión del día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. A ver, vamos a ver. Acá un amigo, Luis, pregunta que en algunas situaciones ha descargado, me dice, el archivo Excel del PAC, pero al momento de registrar su información no llega a generar en forma correcta el archivo XML. ¿Por qué se dan estos casos? Normalmente, ¿qué es lo que hacen las entidades? No sé si sea el caso de Luis, pero normalmente las entidades descargan el archivo Excel del plan anual y ¿qué es lo que hacen? Un poquito como para ahorrar tiempo de repente, copian de su versión anterior y pegan en esta nueva versión del archivo digital para ganar tiempo y modifican manualmente. Entonces, eso de cortar y pegar al realizar esa acción, este archivo Excel del PAC maneja macros y tiene, digamos, programación por dentro. Entonces, si copio y pego, estoy copiando los códigos de una versión anterior de repente del archivo Excel del PAC. Por tanto, cuando yo le doy a ejecutar XML, puede darse el caso de que no genere el archivo, porque está jalando un código que ya no corresponde a la versión descargada. Recomendación: ingresen la información en forma manual uno a uno y eviten estar copiando los códigos de repente del curso, que puede ser que ya no se encuentre vigente, ¿no? o sufrió alguna modificación. Entonces esas acciones realizadas puede que genere incompatibilidad con mi archivo Excel que he descargado. A ver, ¿qué más? Otra pregunta por acá. El pack del Excel no vincula al pack del SEACE, me dice. Bueno, no sé específicamente en qué situaciones estará hablando aquí nuestro amigo, pero como hemos visto, una vez que descargamos el archivo Excel del pack, yo puedo subirlo en forma masiva. Al subirlo en forma masiva, ya lo tengo registrado en el SEACE. Por tanto, cuando yo convoco mi proceso, hay un buscador de plan anual que va a apuntar al plan anual ya cargado previamente. Entonces, no ubico muy bien la pregunta de Danilo, pero bueno, digamos, el proceso convocado ya vincula al ítem del pack que está ya en el módulo de plan anual de contrataciones. ¿Qué más dicen por aquí? A ver. Ya, nuestro amigo Luis dice, por ejemplo, que en algunos casos el archivo Excel, en las máquinas nuevas que habían adquirido, no funcionaba de repente la generación del XML. Sin embargo, cuando trabajaban con las máquinas antiguas, sí funcionaba. Entonces, puede ser de repente que las nuevas versiones del Excel que ha traído esta nueva máquina tenga algunas configuraciones que falta habilitar. De repente los macros, algunas opciones que este archivo Excel tiene programación por dentro, como les decía. Entonces, habría que ver de repente la versión con la cual abriste, si tiene habilitadas las opciones para que pueda leer en forma correcta la programación de la otra versión. Y finalmente una más, a ver, para ya irnos despidiendo. Bueno, ya no hay más preguntas. Buenas noches, muchas gracias, me dicen por aquí. Bueno, señores, gracias a ustedes por su presencia. Conmigo espero haber al menos abarcado en esta hora muy rápida que se ha pasado con los temas propuestos y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, hasta pronto.